filmando. Ya. Sí, muy buenas tardes con todas las personas que nos acompañan en esta reunión del Seminario de Literatura Latinoamericana 3 de la Maestría en Literatura Peruana y Latinoamericana de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es en ese marco amplio del curso, de la asignatura de posgrado, que estamos dando en las últimas semanas una serie de exposiciones destinadas a ofrecer en primer lugar a los estudiantes de este curso y luego a los invitados que siempre nos acompañan, darles a todos ustedes alguna información valiosa, relevante, acerca de autores, acerca de textos o acerca de temas propios de la literatura latinoamericana contemporánea, que es una literatura muy amplia. Como una prueba de ello y como una introducción a este comentario que haremos, a este comentario amplio que realizaremos hoy día, quisiéramos recordar que la semana anterior, exactamente el miércoles anterior, el último de agosto, realizamos un homenaje a la revista de crítica literaria latinoamericana, una importante revista especializada precisamente en relación con la literatura latinoamericana, así se llama la revista de crítica literaria latinoamericana. Esa revista ha cumplido 45 años de existencia, este año está cumpliendo esa cantidad de años y por eso nos pareció importante, sobre todo pensando en los estudiantes jóvenes, nos pareció importante hacer esa conexión con una importante revista que estudia de manera permanente y difunde todo tipo de comentarios, artículos, ponencias, ensayos, etcétera, reseñas también sobre lo que se produce en materia de literatura en nuestras literaturas continentales, incluyendo, por cierto, también a España, un país donde el español es el vehículo, el idioma más importante literariamente hablando, ¿no? La producción más importante de España se expresa a través de la lengua española, lo que no quita que también en ese país haya literaturas en otras lenguas, así como también en el Perú no solamente tenemos la literatura en español, nuestro idioma principal, sino también tenemos importantes obras en la literatura quechua, en idioma quechua, en idioma aymara o en los idiomas amazónicos. Literariamente somos un país diverso, un país heterogéneo desde todo punto de vista, incluido ahí, por cierto, lo literario. En esta oportunidad, y para ir ingresando al tema que nos convocará a lo largo de nuestro tiempo, queremos señalar que esta clase estará dedicada a hacer también un homenaje desde la perspectiva de la crítica literaria, un homenaje a un escritor peruano, pero que también tiene trascendencia continental, trascendencia internacional. Nos referimos al escritor peruano Eduardo González Viaña, a quien ustedes van a tener la oportunidad de ver personalmente más tarde, a eso de las 8, hora en que él ingresará a nuestro salón, a nuestra clase, en compañía también del doctor Eduardo Guarag Álvarez, y los tres, integrándome yo a ese grupo, haremos un comentario de la reciente novela que acaba de publicar Eduardo González Viaña, que es la novela que ustedes ven aquí, que presento, que se llama El largo camino de Castilla. Se refiere al presidente Ramón Castilla, que lo fue en varias oportunidades
a lo largo del siglo XIX. Sin embargo, antes de que se constituya esa mesa redonda para hacer un comentario, una presentación de la novela, de la más reciente novela de Eduardo González Viaña, me encargaré yo de hacer unas aproximaciones a la obra de este importante escritor peruano que ha trascendido con su obra las fronteras de nuestro país y ha establecido una obra literaria en la que dialoga nuestro país, el Perú, con Estados Unidos principalmente, ¿no? Entonces es un escritor que ha establecido mediante sus obras, mediante sus novelas y sus libros de cuentos, ha establecido vínculos muy sólidos con las letras, con el ambiente literario, cultural de Estados Unidos, de Norteamérica, donde él ha trabajado muchos años como catedrático en Estados Unidos, en Oregón. Entonces, quizá esta circunstancia biográfica ha hecho que González Viaña dedique varias de sus novelas al gran tema de la migración desde el Perú hacia los Estados Unidos principalmente, pero ya sabemos que la migración en realidad se da en todas las épocas, se da en todos los tiempos, en todos los lugares. Una prueba de la vigencia de la migración, no solo como tema, sino como una realidad palpable, es la migración de nuestros hermanos venezolanos. Desde el año, por lo menos, desde el año 2017, ya van 3 años, que se inició una ola migratoria, no solo orientada hacia el Perú, sino también hacia varios países de nuestro continente, y aún fuera del continente, se inició esta migración venezolana por razones principalmente de carácter político. Bueno, la migración ha existido siempre, y en estos últimos tiempos, principalmente en el siglo XX, y el XXI también, por cierto, la migración ha sido desde los países del tercer mundo hacia los llamados países del primer mundo. Es en ese contexto en el que hay que ubicar la obra literaria, la obra periodística, la obra cultural de Eduardo González Viaña. Precisamente por ello es que me voy a permitir leer textos escritos en diferentes momentos en que he dicho mi palabra acerca de González Viaña. Debo señalar que a nivel personal lo conocí en el año 2012, exactamente hace 8 años. Hace 2012, el año 2012, la Casa de la Literatura, que los peruanos conocen, que está situada detrás del Palacio de Gobierno, la Casa de la Literatura realizó un evento de homenaje a César Vallejo por algún aniversario de su máximo poemario o de uno de sus grandes poemarios, como es Trilce, publicado en 1922. Entonces, en el 2012, diríamos, se cumplieron 90 años de Trilce, y con ese motivo la Casa de la Literatura organizó pues esta reunión de vallejistas. Tuve el honor de ser invitado para hablar sobre las relaciones que hay entre Trilce y Escalas, y en esas circunstancias conocí a Eduardo González Viaña, que también es otro vallejista, como vamos a ver, vallejista no solo como creador, sino también como crítico, y a partir de ese momento es que hemos mantenido una relación académica, una relación literaria, una relación amical también, alrededor de su obra literaria, de su importante obra literaria, y al mismo tiempo él ha tenido la gentileza, porque es un hombre polifacético, ha tenido también la gentileza de publicar algunos libros nuestros en la editorial Axiara de Nueva York. Allí, en esa ciudad neoyorquina, existe una editorial llamada Axiara, uno de cuyos directores es Eduardo González Viaña. De modo que este escritor destaca por las diferentes actividades que realiza.
Es novelista, es cuentista, es periodista también, antropólogo, abogado, como lo menciono en algunos de estos textos, es un hombre eminentemente polifacético. Pero sobre todo en él veo esa inquebrantable voluntad por luchar por las causas de la justicia. Principalmente él ha batallado durante varios años por los derechos de los migrantes latinoamericanos que se dirigen a Estados Unidos, que han sido muchas veces detenidos en la frontera, y ahí ha estado él personalmente, allí ha estado dando su voz de aliento a estos hermanos latinoamericanos que en vías de mejorar sus condiciones de vida han querido ingresar a Estados Unidos y se han encontrado con la férrea oposición de los gobiernos de ese país. Eduardo González Viaña ha sido un luchador infatigable por los derechos de los migrantes latinoamericanos, y eso se refleja, eso se va a ver en algunas de las obras, en algunos de los cuentos que vamos a comentar en esta sesión. Otra de las facetas importantes de Eduardo González Viaña es la de periodista, y dentro del periodismo especialmente él destaca por la calidad de sus crónicas. Las crónicas son una variedad del periodismo, pero que tiene muchos elementos de la literatura, porque la crónica es el testimonio, es la narración, es el relato de ciertos acontecimientos importantes que ocurren en el mundo de la realidad, en el mundo de la política o en el mundo de la cultura. Eso es lo característico de la crónica como especie periodística, pero tiene muchos puntos de contacto con la literatura, porque la crónica tiene que estar escrita en una prosa de alta calidad, que es lo que hace González Viaña. Entonces, un primer texto que leeremos, que además servirá de introducción general a lo que iremos diciendo a lo largo de estos minutos. Un primer texto es el que escribimos el año 2017, hace 3 años. Escribimos un texto a la limón, como se dice, o sea, entre dos, escribimos el que dirige este curso, el profesor Antonio González Montes, y la poeta Eliana Vázquez Colichón, que es una permanente colaboradora, coautora de varios proyectos que tenemos en mente, ¿no? Entonces, con motivo del aniversario de ese año de González Viaña, escribimos este texto, más bien breve, pero que sirve como una presentación. No está actualizado el texto, pero de todas maneras sirve sobre todo para darse cuenta de cuál es la formación que tiene González Viaña, cuál es el recorrido que ha hecho González Viaña, porque todos al término, o diríamos en un determinado momento de nuestra vida, necesitamos hacer un balance de lo que estamos haciendo. Eso es lo que ha ido haciendo González Viaña. Ha ido escribiendo, ha ido acumulando libro tras libro de una manera incansable, y por eso los lectores podemos observar esa obra que transcurre a lo largo de la literatura latinoamericana y podemos intentar balances parciales, porque González Viaña está siempre en permanente actividad. Acaba de publicar este año la novela que vamos a presentar en esta noche, pero en los años pasados ha ido publicando varias novelas, varios libros de cuentos, algunos de los cuales comentaremos, y estoy seguro que para el próximo año, espero que las condiciones sean mejores, él nos entregará alguna otra gran novela. Entonces leo este texto para que quede testimonio de él y para que en cierto momento ustedes también lo puedan leer en el aula virtual de esta cátedra sanmarquina. El texto se llama Eduardo González Viaña, cronista de nuestro tiempo. Cronista de nuestro tiempo. Dice: el escritor peruano Eduardo González Viaña, Chepén 1941, la ciudad y el año de nacimiento, además de haber creado una reconocida obra literaria constituida por los varios libros de cuentos
y de novelas que ha publicado desde por lo menos 1964, más de medio siglo, también desarrolla paralelamente la tarea de cronista de nuestro tiempo. Su destino, como el de César Vallejo y el de la mayoría de los escritores peruanos, ha consistido en un permanente esfuerzo por llegar a conocer lo más amplia y profundamente este mundo ancho y ajeno, expresión de Ciro Alegría, otro gran escritor viajero, ¿no?, en el que nos desenvolvemos a lo largo de la vida que nos ha tocado vivir. Creo que ese es el objetivo fundamental de Eduardo González Viaña cuando vive y cuando escribe, cuando hace periodismo, cuando hace literatura, tratar de entender qué es lo que está pasando en este mundo. Eduardo nació en Chepén, una ciudad costeña ubicada en el norte del Perú. De allí pasó a vivir y a estudiar en el puerto de Pacasmayo, y para seguir estudios universitarios se trasladó a Trujillo, migrante él también, ¿no?, la capital del departamento de La Libertad, al cual pertenecen las tres ciudades costeras que hemos citado, es decir, Chepén, Pacasmayo y Trujillo. El pertenecer a una familia de intelectuales y de profesionales le proporcionó una sólida base para iniciar y culminar sus estudios profesionales de Derecho y de Literatura, ambos en la Universidad de Trujillo, fundada por Simón Bolívar y por Faustino Sánchez Carrión, en el siglo XIX, y en la que también estudiaron, entre otros, dos intelectuales que han ejercido una gran influencia en la formación y en la trayectoria de González Viaña. Nos referimos a Antenor Orrego, sin duda una figura importantísima en las letras peruanas, y a César Vallejo, nuestro máximo poeta. Vamos a ver que los nexos con ambos son muy estrechos, los nexos de González Viaña con estos escritores. Sus años formativos en Trujillo son de gran importancia en la proyección de su perfil de escritor. A semejanza del poeta César Vallejo, que perteneció al célebre grupo intelectual Norte, así se llamaban ellos, integrado por Orrego, Vallejo, José Eulogio Garrido, Víctor Raúl Haya de la Torre, Óscar Imaña, Macedonio de la Torre, Juan Espejo Turrizaga, Francisco Sandoval, entre otros. Eduardo González Viaña, a semejanza de ellos, Eduardo González Viaña y otros jóvenes trujillanos y de otras ciudades cercanas, emulando a los miembros del citado grupo, formaron el propio, y en homenaje al máximo poeta peruano, integrante del Grupo Norte, bautizaron a su agrupación con el nombre de Trilce, título del poemario publicado en 1922 y con el cual Vallejo revolucionó la poesía contemporánea en español. Ya hemos mencionado que lo conocimos con ocasión de un aniversario más de Trilce. Entre los integrantes de este flamante núcleo del grupo Trilce figuran el propio Eduardo González Viaña, Teodoro Rivero Ayón, Juan Paredes Carbonell, Eduardo Paz Esquerre, Héctor Alba Centurión, Walter Palacios, Miguel Ángelas, Juan Morillo Ganosa, Juan Vicente Requejo, entre otros. Diré como un comentario personal particular que algunos de estos personajes con nombre propio los hace ingresar en alguna de sus ficciones, los convierte en personajes de sus cuentos o de sus novelas. Continuamos con la trayectoria de González Viaña. Después de haber participado de la experiencia trujillana y sin perder sus vínculos con sus compañeros de Trilce, González Viaña también vivió la experiencia limeña, como ocurre con la mayor parte de los intelectuales y escritores peruanos. En la capital peruana continuó con su labor creativa, obtuvo algunos premios y logró que uno de sus primeros libros de cuentos, Batalla de Felipe en la Casa de las Palomas, 1964, sea publicado por la reconocida editorial Losada de Argentina. Así se llamó este cuento, este libro de cuentos, Batalla de Felipe en la Casa de las Palomas.
se presentó en 1974, imagínense cuántos años, más de medio siglo, y subrayo este nombre porque en uno de los cuentos de los cuales vamos a hacer una interpretación reaparece el título de este libro. Bien, entonces él publicó en Lima este libro. En su propósito de seguir creciendo vital y culturalmente, Eduardo dio el gran salto al viejo continente, costumbre que viene desde el Inca Garcilaso de la Vega, que desde el Cusco viajó en aquellos siglos del pasado, viajó hasta España. Igual hizo, siguiendo esa tradición establecida por el cronista, igual hizo Ribeiro, igual hizo Vargas Llosa, igual hizo Brais, César Vallejo, etc., ¿no? El primer país en el que tomó contacto con la cultura europea fue España, en cuya capital, Madrid, enriqueció su bagaje cultural con estudios de lingüística y literatura. Según nos contó en el propio Madrid, el gran lingüista español Manuel Alvar le enseñó un extraordinario curso de prosodia española. Siguiendo la misma secuencia de desplazamiento de Julio Ramón Ribeiro, Mario Vargas Llosa, Alfredo Brais, Echenique, pasó del país ibérico a Francia, otro país emblemático para los escritores latinoamericanos, ¿no? Entonces nos damos cuenta que los escritores siguen un mismo rumbo, desde la capital de su respectivo país se trasladan a algún lugar del viejo mundo, a alguna capital europea para continuar su formación literaria y cultural. Esa es una tradición que se mantiene desde siglos pasados. En la ciudad de París, ya tenemos a González Viaña en París, este escritor hizo estudios avanzados de etnología en la École de Hautes Études de Ciencias de París, disciplina que lo ayudó a ampliar su mirada sobre los distintos fenómenos y personajes de la cultura peruana de las diversas épocas y regiones. Subrayo también la importancia de los estudios en etnología, en antropología, porque eso ha permitido enriquecer, diríamos, el bagaje cultural de este importante escritor. De modo paralelo y complementario a su labor de cuentista y novelista, a su tarea de académico en universidades norteamericanas, Berkeley, el autor de Don Tuno, el Señor de los Cuerpos Astrales, del 2014, también ejerce el periodismo de investigación y de opinión desde hace varias décadas. Y desde 1996, es decir, hace más ya de 20 años, ha canalizado su valiosa y combativa actividad informativa mediante la publicación constante de una columna periodística, Correo de Salem, así se llama su columna periodística, que por su credibilidad y por su identificación con muchas causas justas de los sectores populares de nuestros países, en especial de los migrantes ilegales en los Estados Unidos, ha ganado una audiencia amplia en el Perú, en los Estados Unidos y en España. Siguiendo el ejemplo de grandes intelectuales latinoamericanos de otros momentos históricos cruciales, por ejemplo José Martí, José Carlos Mariátegui, entre otros, González Viaña ha asumido la trascendente tarea cotidiana de diseñar para nosotros, sus lectores, el perfil de la escena contemporánea, como quería José Carlos Mariátegui, el creador de la emblemática revista Amauta. Y González Viaña también se considera seguidor de José Carlos Mariátegui, como también lo es de Vallejo y otros grandes escritores. A través de una prosa periodística que no deja de lado su vuelo narrativo, que es otra característica importante de González Viaña, el autor del gran libro de cuentos Sueños de América, publicado en el año 2000, aborda diversidad de temas, aunque ubica en el primer plano de su atención la lucha en los Estados Unidos por los derechos de los inmigrantes al trabajo, a la conservación de su lengua y su cultura, de felicidad y la vida. Igualmente en Correo de Salem es constante la referencia a personalidades del pasado o del presente que forman parte de la cultura y de la literatura de nuestros países situados al sur
del río Bravo. Entonces vemos que este primer texto que hemos leído hace relación sobre todo a la etapa formativa de nuestro escritor. Y como hemos señalado, en eso él se parece mucho a los escritores anteriores a él. Siempre ha buscado de ir enriqueciendo su formación cultural. En su vida literaria vemos que Trujillo ha sido un gran lugar de su formación, porque allí él constituyó parte de un grupo literario llamado Trilce, en homenaje al libro de Vallejo. Pero no se detuvo allí, luego vino a Lima, y en Lima también se integró a los escritores de la promoción de los años 60 y llegó a publicar también un libro llamado Batalla de Felipe en la Casa de las Palomas, un libro que aparecerá en un texto que comentaremos unos minutos un poco hacia adelante. Entonces lo que queremos destacar de este primer texto es pues esas etapas de la formación literaria, de la formación cultural y también de la experiencia vital de González Viaña, tanto en el Perú como en el extranjero. Y hemos indicado que dirigió sus miras hacia Europa, estuvo en Madrid y hemos tenido la suerte de, muchos años después ciertamente, exactamente el año 2016, hemos tenido la suerte de estar con González Viaña en Madrid, recorrer las calles que por las que él anduvo en sus años de estudiantes, y ahí con su humor, que es muy sutil, él nos reproducía la prosodia de los españoles, porque él había hecho un curso de la entonación de los españoles con su maestro Manuel Alvar. Entonces tuvimos el privilegio de estar allí en esta capital, Madrid, ciudad en la cual él hizo una magnífica formación en el área de la literatura, de la lingüística, y luego se trasladó a París, donde sobre todo profundizó en sus estudios de etnología, de antropología, y todo esto precisamente quizá le permitió entender mejor el problema cultural, el problema antropológico de nuestro continente, en el cual confluyen culturas, idiomas, visiones del mundo, incluso relatos míticos, una literatura riquísima en una serie de significados simbólicos, y González Viaña ha incorporado todos estos elementos dentro de su vasta obra literaria. Después de leer este texto que nos muestra la etapa formativa de González Viaña, vamos a permitirnos leer otro texto. Esta vez ya es un texto de análisis de algunos textos literarios de este importante escritor. Cada escritor, antes de ingresar a la lectura de este segundo texto, quería señalar que cada escritor tiene una especie de poética. ¿A qué llamamos poética? Llamamos poética a cierta concepción que tienen los escritores acerca de su propio ser creativo. Entonces, por ejemplo, Vargas Llosa dirá: bueno, yo escribo porque mis demonios me lo indican. Mis demonios son las obsesiones que tiene un escritor acerca de una etapa de su vida, o en el caso concreto de Vargas Llosa, por ejemplo, para él fue una experiencia crucial estudiar algunos años en el Colegio Militar Leoncio Prado, ¿no? Y eso dio motivo para que años después escribiera su primera importante novela, La ciudad de los perros. Entonces, para él son los demonios personales, pueden ser los demonios culturales o sociales, los que lo llevan a escribir un cuento, una novela, etc. Cada escritor tiene una cierta manera de concebir, una cierta manera de pensar acerca de su propio oficio, lo cual es propio, creo, de los profesionales o en general de los seres humanos que realizamos una cierta actividad y a la cual tratamos de darle un sentido. Y en este caso, ¿cuál es la poética? Por lo menos, si no la única, una de las poéticas, una de las maneras de hacer literatura que tiene
Eduardo González Viaño.